A ver, este video por ahí, el segundo, podría tratar sobre Dios. Hola. Bueno, segundo video, ya de a poco me voy acostumbrando. El tema acerca del cual voy a hablar hoy tiene que ver con filosofía y tiene que ver con teología también. Teología viene del griego theos, que significa Dios, y de logos, que significa ciencia, discurso, reflexión acerca de Dios. El concepto de Dios no implica necesariamente adherir a la religión judeo-cristiana. De hecho, la palabra Dios está presente en la filosofía griega, no solamente como el, como el nombre genérico de las distintas divinidades, los distintos dioses, sino también el concepto de un Dios supremo, un Dios que está por encima de los demás dioses del panteón. La noción de un ser supremo o de un fundamento de la realidad, de una primera causa o de un primer principio, la noción de algo que es necesario que exista para que exista la realidad, o sea, si no existe no puede existir nada, esa noción ya está desde la filosofía antigua. Quiero hablar un poco acerca del concepto de Dios. El concepto de Dios puede entenderse de dos maneras distintas. Una es pensar en un Dios trascendente y otra es pensar en un Dios inmanente. Un Dios trascendente es un Dios que está aparte de la creación. Un Dios trascendente es un creador. En cierto modo es externo a su creación. Se diferencia Dios de su creación como un artesano se diferencia de su obra. Un Dios inmanente es algo distinto. Si trascendente es externo, lo inmanente es algo interno. Que algo sea inmanente significa que es algo constitutivo. A ver, por ejemplo, en una pizza, la harina es inmanente a la pizza. La harina la constituye como tal. Qué sé yo, la primera analogía, la primera comparación que se me ocurrió. Que algo sea inmanente significa que es un componente intrínseco que hace que una cosa sea lo que es. Se usa mucho la palabra panteísmo para hablar de Dios como un ser inmanente en lugar de trascendente. Con panteísmo lo que se suele decir es que lo que se quiere expresar con la palabra panteísmo sería que Dios es la naturaleza, o lo que es lo mismo, que la naturaleza es Dios. Bueno, volviendo un poquitito para atrás. Tenemos entonces dos opciones distintas. Un Dios trascendente, un Dios que es creador, que tiene una creación. Dios es el creador de la naturaleza y por lo tanto es distinto de la naturaleza. O un Dios inmanente. Esto significaría que Dios se identifica con la naturaleza. Esta distinción plantea algunos problemas. No los voy a desarrollar ahora en este video, pero, por ejemplo, Dios, tal como lo hemos entendido tradicionalmente, es omnipresente. Si es omnipresente, significa que
todo Dios, todo, está completamente presente en cada cosa, hasta en el más mínimo átomo, hasta incluso dentro de nuestros propios pensamientos. Otro problema más que aparece es que a Dios se lo ha entendido como el ser. Ahora, si Dios es el ser, podríamos preguntarnos, nosotros estamos hechos de ser. ¿Eso significa que Dios nos constituye a nosotros de alguna manera? ¿Eso no sería salirse del Dios trascendente y pasar a uno inmanente? Digo una cosita más y paso a otro tema, porque si no da para hablar durante mucho y no... Me parece que es mejor en otro video aparte dedicado única y exclusivamente a ese tema. Nicolás de Cusa, un filósofo medieval que vivió en el siglo XV, ya casi arrancando el Renacimiento, distinguía entre dos tipos de ser. Él lo decía en latín, esse, E-S-S-E, significa ser en latín, el esse hoc y el esse purum. Por un lado el esse hoc y por otro lado el esse purum. Por ejemplo, bueno, acá tengo mi celular, por ejemplo. El celular tiene un esse hoc, un ser esto. Esse hoc significa ser esto en latín. Tiene la esencia de un celular. Pero el esse purum, el ser puro, es Dios. De esa manera, Nicolás de Cusa, un cardenal católico del siglo XV, busca evitar el panteísmo. Las cosas son Dios en su ser puro, pero en su ser hoc, en su ser esto, no son Dios. Bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta me la pueden hacer en los comentarios. Bueno, por último quiero hablar un poco sobre la omnipotencia de Dios. Cuando se habla de la omnipotencia de Dios, aparecen algunas paradojas. Una que es típica, que seguramente la han oído en algún momento, dice lo siguiente. Si Dios es omnipotente, ¿Él puede hacer una piedra que Él mismo no sería capaz de levantar? Fíjense lo que nos dice esta pregunta. Si Dios puede hacer algo que no pueda hacer, sería un poco como pedir algo contradictorio, ¿no? Poder, no poder. Poder hacer algo que no podés hacer. Es una pregunta que es desconcertante, porque no tiene sentido. No nos parece inteligible. No nos parece comprensible. Bueno, hay una postura filosófico-teológica que nos dice que Dios puede hacer cosas en contra de las leyes de la lógica. Esto se llama voluntarismo. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios está por encima de las leyes de la lógica. Las leyes de la lógica son lo que son porque Dios lo quiso así. Pero si Dios quisiera, podría cambiar de un momento a otro las leyes de la lógica. La otra postura que se contrapone al voluntarismo es el intelectualismo, que viene obviamente de intelecto. Esta postura nos dice que las leyes de la lógica son constitutivas del intelecto divino, que Dios y las leyes de la lógica son lo mismo. De hecho, para hablar de Dios se ha utilizado tradicionalmente la palabra griega logos,
y logos significa razón. Después, ¿qué es la razón? Son dos mangos aparte, pero bueno. El debate intelectualismo-voluntarismo puede parecer algo muy loco, algo que no tiene absolutamente nada que ver con los debates que hace la filosofía actualmente. Pero, la posmodernidad no plantea, acaso, que las leyes de la lógica y las pretensiones veritativas de las ciencias, es decir, la pretensión de verdad, son un artificio, una creación de otro tipo de intereses. Para la posmodernidad, que es el momento histórico de la filosofía que estamos atravesando actualmente, la verdad, como diría Nietzsche, es una creación, una mentira. Entonces, para la posmodernidad, la verdad, la lógica y la razón son una creación nuestra, de la cultura, digamos. Para un voluntarista del medioevo o del Renacimiento, también, la verdad, la razón y la lógica son también una creación, pero de Dios. Bueno, eso último se lo dejo picando. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y tengo que decir, yo siempre cuando veía a los youtubers subiendo videos pensaba, uy, otra vez cómo rompen las bolas diciendo esto. Pero sí, no, suscríbanse, suscríbanse, así cuando yo suba algún video nuevo les sale un avisito diciendo el boludo este del banquete filosófico subió un video nuevo, vayan y véanlo. Así que bueno, eso solo. Gracias por escucharme. Hasta luego.